Muy buenos días o noches, criaturas de la luz. Yo soy Zeta y bienvenidos a un nuevo video. Hoy les presento el Pozo de Atirá. Atirá es una antigua ciudad de Paraguay, ubicada a 61 kilómetros de la capital del país, Asunción, sobre la cordillera de Altos. Esta hermosa ciudad cuenta con diversos lugares turísticos, como el Cerro Caballú y Pombero Oroga, algunos de los cuales tuve la oportunidad de visitar, y entiendo el por qué este lugar, desde la antigüedad, era un punto de encuentro como su nombre mismo lo indica, Atirá. El día de hoy les quiero compartir lo que sucede en una de las casas antiguas de esta ciudad, donde sucesos paranormales, desde lanzamiento de piedras, apariciones y hasta posesiones, aquejan a la familia que se atreve a vivir en el lugar. Todo comenzó allá por el año 2003, cuando una familia asuncena vino a adquirir una propiedad en una comunidad de Atirá, una comunidad muy humilde que aquella época no contaba con sistema de abastecimiento de agua. Como en todas las casas existía un pozo, pero esta familia también se vio en la tarea de cavar un pozo artesiano, ya que el común con el que contaba la casa ya no abastecía para el consumo propio de los animales y las plantaciones. Con el correr del tiempo, se darían cuenta que aparentemente cavar este pozo era una gran equivocación, ya que habían desenterrado sin querer algo antiguo y oscuro que habitaba bajo esa tierra. La familia, después de realizar estas inversiones, no podía quedarse a vivir en Atirá, por lo que para regresar a la capital tuvieron que contratar a una familia que se encargara de cuidar el lugar. Era una gran oferta para esta familia quedarse en la casa, pero no se imaginarían las cosas que iban a suceder posteriormente. Y es que, por las noches, empezaron a escuchar unos golpes en las paredes de la casa. Estos eran muy frecuentes y al amanecer se daban cuenta que eran piedras que se lanzaban fuertemente contra sus paredes. Pero no solo eso, parecían las piedras que se había extraído de aquel pozo. Por un buen tiempo pensaron que se trataba de los vecinos. Incluso ellos llegaron a pensar que podrían no quererlos ahí. Pero la situación continuaba por mucho tiempo, tanto así que buscaban alguna explicación, como el bombero u otros seres, pero no entendían el porqué de la situación. El hecho es que esto no solo no paraba, sino que iba en aumento, al punto de llegar a suceder hasta de día. A la familia incluso ya le parecía normal esta situación, pero esto apenas estaba comenzando. Y todo empeoró cuando una de las niñas que habitaba ahí empezó a tener terribles pesadillas. Empezó soñando que una criatura alada de pequeña estatura y complexión delgada venía a visitarla intentando decir algo. A pesar de que este ser se presentaba de una forma angelical, la niña sentía que se trataba de algo maligno, ya que también quería llevársela, porque le ofrecía regalos para convencerla. Estos sueños iban en aumento y la familia, en su desesperación, trató de pedir ayuda por todos los medios, generando diversas reacciones entre los habitantes. Algunos la ignoraban, otros no les creían, pero hubieron personas que hicieron de todo para ayudarlas. Entre ellos se encontraba un señor que después pasaría a ser el padrino de la pequeña. En una de las ocasiones, un vecino que se burlaba de lo que pasaba fue testigo también de cómo su casa fue bombardeada por este ser
que aún no podrían descifrar de quién se trataba. Sus acciones podrían atribuirse al Caraipujaré, pero los sueños eran muy confusos para la familia. Ellos pensaban que se podía tratar de alguna especie de duende o espíritu demoníaco. Y esto porque en una ocasión en que estaban rezando por la niña y le derramaron agua bendita, una fuerza invisible los empujó. El misterio seguía en los sueños, donde el ser le ofrecía todo tipo de regalos si aceptaba ir con él. Incluso manifiestan que en su inocencia la niña deseaba tener lo que sus compañeros de colegio tenían. Cuenta que en uno de los recesos la niña se encontraba amacándose por las ramas de un árbol, que dejaba caer sus hojas secas sobre ella, mirando a los demás niños y deseando de todo corazón también poder disfrutar de las cosas que comían. En eso, entre las hojas que caían, aparece un billete de 10,000 guaraníes, como diciendo que cumpla su deseo. Así, en ocasiones conseguía comprar cosas de la cantina, pero no solamente eso, sino que relataban algunos testigos que una vez deseó tanto un anillo que se le concedió que apareciera frente a ella. Una testigo relata que se encontraban en su casa de visita cuando de repente del vacío cayó un aro y que esta niña se emocionó porque ya sabía de qué se trataba. Muchos de estos testimonios son narrados por Alcides Candia, quien fue profesor de esta criatura. Cuenta que, por ejemplo, pedía permiso para ir al baño, pero no la dejaban salir sola, ya que afirmaban y creían que si se cruzaba con alguien que no era del agrado del espíritu, era capaz de tirar tizas como si fueran balas. Y era tanta la tensión que incluso en clases, en una ocasión, el portafocos fue arrojado con violencia al piso. Muchos pensarán que ella estaba contenta con todo lo que pasaba, pero lo cierto es que este ser la atormentaba en todo momento, invadiendo sus sueños y su cabeza, dándole mucho miedo. Los rumores de este espíritu se esparcieron por la zona, dando terror a los pobladores. Duraron aproximadamente 6 meses. Vinieron muchos exorcistas, padres, espiritistas, entre otros, que intentaban sacar lo que creían que esta joven tenía en su interior, ya que mostraba todas las señales de infestación y posesión. Recibía muchas burlas por parte de las personas que le identificaban, pero este ser siempre los castigaba, tirándoles sus cosas o desapareciéndolas. Afortunadamente, los vecinos y allegados de la escuela trataban por todos los medios de apoyarla, y esto fue logrando que poco a poco mermaran las manifestaciones. Incluso llevaron a la niña para que viviera en otra casa, para así poder alejarla de lo que ellos creían era el problema, el pozo. Desde ahí vivió en la casa del padrino, pero el espíritu posiblemente se quedó en aquel lugar y empezó a ponerse furioso, echando cosas de la antigua casa e incluso llegando a quemar algunas partes, como algunos muebles. Al principio, las manifestaciones de su nueva casa eran casi nulas, pero conforme pasaba el tiempo, este ser se iba impacientando, tirando cosas de la nueva casa, echando velas que prendían en los rezos, incluso quemando algunas cosas, como intentando llamar la atención. Pero todo llegó al colmo cuando una noche fría se encontraban compartiendo alrededor del fuego. Dice que uno de los pedazos de carbón se empezó a mover, como amenazando con tocar a la pequeña. La madrina, que se encontraba a su lado, empieza a reprender al ser que estaba haciendo eso, diciéndole que si en verdad la amaba, que la dejara en paz, porque le estaba haciendo sufrir mucho. Desde aquella vez, todo empezó a calmarse hasta desaparecer totalmente. Creemos
que en esta ocasión aquel ser, a través del cariño que sentía por la criatura, la estaba atormentando, y en este caso podemos decir que es un final feliz, pero quién sabe si aquella criatura sigue en aquella casa, en aquel pozo artesiano, escondido en su oscuridad, esperando el momento para poder salir nuevamente. ¿Y tú? ¿Qué opinas que pudo ocurrir en esta casa? ¿Qué podría ser lo que se liberó aquel día al cavar el pozo? ¿Y el por qué atacó de manera especial a la niña? Espero tu opinión en los comentarios y sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Buenas noches.